Vamos a comenzar, hermanos, esta segunda parte y vamos a alabar al Señor con una alabanza que lleva por título Me ha mostrado el Señor. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Y Él hará. Amén. Amén. Realmente el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y dentro de todas esas cosas está el guardar silencio ante Él, obedecerlo. Y Él hará, así dice la palabra. Hay otra alabanza que es Alabad a Jehová. Sé que la cantamos hace poco rato, pero vamos a volver a cantar en este instante. Tenemos un Dios bueno, ¿amén? Amén. Amén. Para siempre su misericordia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová
es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén. Y para el último himno, quisiera que nos pusiéramos de pie y vamos a entonar, oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como lo podían ver ustedes en la lectura bíblica del día de hoy, vamos a estar hablando un poco sobre un personaje muy interesante que es Jacob, ¿ya? Y en él vamos a vernos un poco reflejados nosotros. Veíamos cómo a través de su vida él experimentó cambios, ¿ya? Empezó de una manera y terminó de otra. Y la diferencia la hizo el Señor. El texto de esta mañana se encuentra ahí en Génesis 32, 27, 28. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tengamos un momento de oración antes de seguir adelante. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por su palabra, por su presencia en este lugar. Damos gracias, Señor, porque ella es realmente la luz que puede alumbrar nuestro camino. Damos gracias porque a través de ella usted muestra su amor y nos da la dirección. Le pido, Señor, que podamos ser oidores y hacedores de su palabra, y no solamente oidores olvidadizos.
Pido, Señor, por quienes van a ver este mensaje, que si están sin Cristo, si nunca le han pedido a Cristo perdón por sus pecados, si nunca le han invitado a ser Señor de sus vidas, que hoy día sea el día de salvación. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. A ver, cuando uno procede mal, generalmente tiene que desandar sus pasos. Y en el caso de Jacob, él procedió mal. Quizás en un momento mal dirigido. A veces los papás actuamos de manera irresponsable. Y debido a esa misma irresponsabilidad, en el caso de Jacob, él fue marcado por la decisión de su madre. Y si bien es cierto, todos somos responsables de las decisiones que tomamos, hay cosas que nos marcan. Y a él lo marcó justamente, creo, esa decisión. Debido a eso, el que siembra vientos cosecha tempestades, dice el dicho. Y a él lo hicieron lesos sus parientes. De hecho, uno de ellos, que se llamaba Labán, ¿no es cierto? Todos conocemos la historia. Él trabajó para Labán por un tiempo, por una esposa. Él había puesto sus ojos en una de las hijas de Labán, pero después de cumplir el tiempo de trabajo para optar a la mano de aquella mujer, resulta que el suegro lo hace casarse con otra de sus hijas, que no era la que él quería. Sin embargo, Lea fue una de las que realmente robó el corazón de Labán al final. Y después de trabajar ese tiempo por Lea, él decide trabajar otro tiempo por aquella que a él le gustaba, que era Raquel, ¿no es cierto? Y finalmente él se casa con estas dos mujeres. Pero problemas tuvo con su tío y tuvo que arrancar. Y aparte de ese problema con su tío, ¿ya? Él tenía ya problemas con su hermano, porque le había quitado la primogenitura. ¿Ustedes se acuerdan de la situación cuando él, viendo que el hermano llegó con hambre, le cambió la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Ya? Y bueno, en ese momento el hambre de Esaú pudo más que la primogenitura. Y yo creo que Esaú pensó, bueno, no importa, mi papá igual me va a bendecir a mí al final. Pero guiado por la mamá, hicieron leso al papá y realmente recibió la bendición del papá, quien no debía haberla recibido. Y por supuesto, el hermano mayor se enojó y tenía mucha sangre en el ojo con él. Pero a causa de todo esto, a causa de la persecución de Labán también, él llega paso a paso hasta la tierra de Canaán, la tierra que le había sido prometida a Abraham y a toda la descendencia de Abraham. Naturalmente, al acercarse a esa tierra, él vuelve a tener temor por su vida. Muchos años antes, como les decía recién, él había arrancado de su hermano Esaú. Y había mucha tensión entre estos dos hermanos. Y de hecho el nombre de Jacob hablaba de su actitud, ¿ya? El nombre de Jacob significa suplantador, entre otros, ¿no es cierto? Engañador también significa. Porque él hizo justamente eso, hizo leso a su propio padre, ¿ya? Y esto venía desde el nacimiento. Fíjense ustedes, por favor, en Génesis 25, 26. En Génesis 25, 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿No es cierto? El calcañar es el tobillo. Y de ahí venía agarrado
el segundo hermano. Yo me acuerdo de mis mellizas, ¿no es cierto?, de Kate y Hansi. Se suponía que Hansi tenía que nacer primero, pero nació primero la Kate, porque la sacaron primero por cesárea, ¿ya? Pero la que venía primero era Hansi. Aquí el que iba primero era Esaú, ¿no es cierto?, pero venía el otro tomado del tobillo de Esaú, ¿ya? Y más tarde esa situación hace que la primogenitura sea puesta en entredicho y sea robada, ¿ya?, por Jacob, la primogenitura que le correspondía a Esaú junto con la bendición del padre. Así que Jacob suplantó completamente a Esaú como primogénito en honor, en estatus, en bendición, cumpliendo la profecía. Una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar nunca, que lo que Dios dice siempre se va a cumplir, ¿ya? La profecía del Señor siempre se cumple, la palabra del Señor siempre se cumple, ¿ya? Y esta profecía hablaba, ¿ya?, de esta situación. Uno puede decir, bueno, la madre influyó, como les decía yo al comienzo, pero no, la cosa tenía que ser así. Es como en el caso de Judas, ¿ya? Es como en el caso de Judas. Judas vendió al Señor, pero alguien iba a tener que hacerlo y ese alguien fue, en este caso, Judas. Aquí alguien iba a tener que actuar de esta manera y fue justamente la madre y después Jacob. Fíjense, por favor, en Génesis 25, 23. ¿Ya? Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hablando de justamente esto que pasó en la vida de Jacob y Esaú. Ahora, a medida que se acercaban a su tierra natal, siendo él conocedor de todo lo que tenía, sabiendo lo que había en su familia, él decide dividir su compañía en diferentes campamentos. Astuto, Jacob, ¿ya?, para que si había algún problema, por lo menos uno de los campamentos se librase. Y luego envía mensajeros con regalos a Esaú, con la esperanza de evitar su ira. ¿Ya? Y así es como él queda solo en un momento. La Biblia dice que cuando uno va a tener una guerra con un ejército, lo que hace primero es enviar espías, ¿no es cierto?, mensajeros, a ver qué fuerza tiene el otro ejército, a ver si uno va a ser capaz de derrotar al otro ejército, o tomar medidas en el sentido de evitar la batalla. Y es justamente lo que hizo aquí Jacob. Así que él queda solo porque envía a sus siervos con regalos, distanciando a cada siervo por una cierta cantidad de tiempo para que en oleadas se vaya aplacando la ira de su hermano. Y despacha a su familia y queda solo. Sin embargo, mientras está en esa soledad, aparece alguien, dice la Biblia, con semejanza de hombre. Un ángel, quizás, ¿no es cierto? Tal como dice ahí en Oseas, capítulo 12, versículo 4. Fíjense, por favor. Él hablando de este tema. Oseas 12, 4. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Ya? Se encuentra con este hombre y empiezan a luchar. Pero él se da cuenta de que este hombre no es cualquier hombre. Sin embargo, está luchando con él. Pasaron luchando, dice la Biblia, toda la noche. El encuentro duró, dice la Biblia, hasta despertar el alba,
hasta el amanecer. Y en ese momento, este hombre con el que está luchando Jacob le toca la cadera y su cadera se descoyunta, se disloca, podríamos decir en términos actuales, se le dislocó la cadera. Sin embargo, Jacob no lo soltó, siguió con él, esperando recibir de este hombre una bendición, dice la Biblia. ¿Por qué sabemos que Jacob no consideró a este personaje como alguien común y corriente? Porque le está esperando una bendición de él. Está esperando que este hombre lo bendiga. Para él no era un hombre común y corriente. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? ¿O cómo lo podemos ver nosotros? El pueblo que descendía de Jacob, ¿ya?, iba a heredar el nombre de Israel, ¿ya? Israel también iba a luchar con Dios y con el hombre, y lo sigue haciendo en la actualidad. Es cosa de que veamos las noticias del día de hoy. Batallas físicas con grandes naciones, guerras constantes en lo que es la historia de Israel. Pero más que estas guerras, más que ser sometidos a la esclavitud en Egipto, más que ser liberados por la poderosa mano de Dios, también luchan espiritualmente. La Biblia nos dice que Dios escogió un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió con todas las expectativas de Dios. Ellos se encerraron y tomaron esta bendición que es ser el pueblo de Dios como para ellos mismos. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo llega a este mundo, no es bien recibido por este pueblo. Siendo él judío también, pero no es bien recibido, no es reconocido. Ellos esperaban al Mesías, pero no esperaban al Mesías como Cristo apareció. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías. Ahora, esta situación permitió que ahí encajáramos nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Y la Biblia dice que nosotros, los gentiles, podemos llegar a ser también pueblo de Dios por medio de la fe. Cuando una persona que no es judía acepta a Cristo como Señor y Salvador, recibe un nuevo nacimiento. Dios lo adopta como hijo y pasamos a ser también descendientes de Abraham en el sentido espiritual. Somos ese otro pueblo que decía el Señor que tenía, otro rebaño, ¿ya? Pero todo esto se produce porque Israel, al igual que Jacob, ¿no es cierto?, antes de recibir la bendición, sigue luchando con Dios y con el hombre. Sin embargo, a pesar de que Israel, en su tiempo, se aleja de los mandamientos de Dios, a pesar de que Israel en un tiempo adora ídolos, Dios nunca deja a su pueblo. Fíjense el día de hoy, Israel es un pueblo chico, una nación chica, quizás hay descendientes en todas partes del mundo, pero Israel es una nación pequeña y muchos quieren deshacerse de este pueblo, pero se olvidan de que Dios no miente, que las promesas de Dios se mantienen firmes y Dios ha prometido estar con su pueblo, con Israel. Nadie toca a Israel sin recibir de Dios también una retribución. Así que Dios nunca ha dejado a Israel por completo. Siempre hay un remanente de personas que han creído en Él. Personas temerosas de Dios. Personas que permanecen en el camino recto. Ahora, nosotros, los cristianos, somos también como el pueblo de Israel. De hecho, el Señor nos dice en el Nuevo Testamento que lo que le sucedió a los israelitas, ¿ya?, debemos tomarlo nosotros como ejemplo para no caer en los errores que ellos han caído, ¿ya?
uno de los errores del pueblo de Israel es que son duros de cerviz, ¿no es cierto? Son obstinados. Y eso les ha acarreado muchos problemas. Pero nosotros debemos tomar eso como un ejemplo para no ser nosotros así. ¿Ya? Es posible que, al igual que ellos, nosotros tengamos preocupaciones. Es posible que tengamos dudas, miedos. Incluso podemos tener ídolos en el día de hoy. Hay cristianos que tienen ídolos y no se dan cuenta. Fíjense que en cualquier situación donde nosotros nos negamos a poner a Dios en primer lugar o desconfiamos de su palabra, ahí estamos luchando con Dios. Y aquellas cosas que nosotros anteponemos a Dios se transforman en pequeños ídolos en nuestra vida. Puede ser un familiar, puede ser el trabajo, pueden ser cosas buenas, pero si esas cosas buenas nos apartan de Dios, están recibiendo más atención que Dios en nuestras vidas. Y la Biblia dice que en todo Cristo tiene que tener la preeminencia, el primer lugar en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de que a veces nos comportamos de esa manera, Dios promete a los cristianos la victoria a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos incapaces realmente de cumplir lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque somos pecadores. Y muchas veces la carne tira más en nuestras vidas que el propio espíritu. Y tendemos a pecar. Por eso que el Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ya? Pero si nosotros nos apoyamos en el Señor, Él nos va a dar siempre la victoria. La Biblia dice que podemos ir de victoria en victoria, siempre y cuando no nos soltemos de la mano del Señor. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Para Israel, Dios era su estandarte, era su bandera. ¿Qué significaba eso? Dios luchaba siempre por ellos. Para mí siempre me es muy grato recordar la victoria de Israel sobre Jericó. Israel era un pueblo no muy grande, no todos eran soldados. Sin embargo, derrotaron a Jericó, al primer pueblo que se les apareció ahí cuando entraron a la tierra de Canaán. Y lo único que tuvieron que hacer era obedecer a Dios, nada más. Dios les dijo, ustedes se van a enfrentar con esto, una muralla inmensa, no se podía penetrar esa ciudad, un ejército podía ser aniquilado por los de adentro por el solo hecho de que la muralla era inexpugnable. Sin embargo, Dios le dijo, miren, den vuelta a la ciudad 7 veces. Y en el 7º día, ¿no es cierto?, la última vez, toquen las trompetas. Y las murallas van a caer. Y el pueblo lo hizo. Y sucedió tal como Dios se los dijo. Obedecieron. Sin embargo, la segunda ciudad, que se llamaba Jai, no obedecieron y perdieron. Dios había dado instrucciones explícitas de cómo tenían que proceder. Y ellos desobedecieron a Dios. Y por la culpa de un hombre, perdieron. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Señor, Dios nos da la victoria. Cuando luchamos con Él, vamos a ver que tenemos problemas. Así que no necesitamos dudar ni temer, porque Dios ya ganó la guerra contra el pecado. ¿Ya? Y no solamente la guerra contra el pecado, sino que contra la muerte y el diablo mismo. Él lo ganó ya por nosotros. Ahora, el Señor envió a su Hijo al mundo, dice la Biblia, ¿no es cierto?, para llevar nuestros pecados en la cruz y morir por nuestros pecados.
resucitar al tercer día de entre los muertos y asegurarnos así la vida eterna a cada uno de los que creemos en Cristo. A través de esta poderosa redención que el Señor compró con su sangre, todos los que ponen su confianza, su esperanza en Cristo, ahora están bien ante Dios. Han sido justificados por Dios. Estas son las buenas noticias que nosotros tenemos que compartir con otras personas. Hay muchos que dependen de una religión, muchos que dependen de sus propias buenas obras. Pero la Biblia nos dice que las buenas obras no sirven de nada si nosotros no tenemos a Cristo en el corazón. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Si estamos dependiendo de nuestras obras para la salvación. Nosotros debemos depender en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo tiene que dar frutos. ¿Ya? Y esos frutos son los que cuentan. Esas obras son las que cuentan. Aquellas que se hacen para Cristo. Aquellas que son producto de una vida cambiada por el Señor. Así que podemos tener la victoria a través de la fe. Ahora, cuando ustedes sientan esa lucha espiritual interna, incluso puede ser una lucha física, a causa del pecado en nuestra vida, a causa de vivir en este mundo tan apartado de Dios. Un mundo que le está dando la espalda día a día a Dios. Nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, que como cristianos, Dios ya nos ha dado la victoria. Quizás tengamos que esperar un poco, como Jacob, para poder ver que estas promesas que Dios nos ha dado se cumplan. Pero así va a ser. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice, así van a ser las cosas. Veamos un primer punto. Él se quedó solo. Mandó a su familia y parte de sus bienes al otro lado del río y él se quedó solo. Ahora, no dice realmente la Biblia por qué se quedó solo Jacob. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que se quedó solo porque quería ponerse a orar a Dios por el encuentro que iba a tener con su hermano poco más adelante. Otros dicen que se quedó solo porque quería descansar de tanto ajetreo con la familia y con todo lo que había pasado. Estaba cansado, así que quería descansar. Lo que sí tenemos que tener seguro nosotros es que Dios tenía que tener a Jacob solo antes de tratar con él. ¿Se han fijado ustedes que cuando tratan con sus hijos por algún problema es mejor tratarlos solos de a uno? Porque si están con todos van a tener opiniones distintas y todos se van a defender unos con otros y van a tratar de arreglar la situación en conjunto. Pero Dios siempre trata con el hombre en forma individual. Y en este caso, Dios quería tener solo a Jacob para tratar con él. Esto es grande, es tremendo. ¿Ya? Piensen ustedes cómo les ha ido a ustedes cuando Dios trata con ustedes. Si ustedes son hijos de Dios, Dios trata con ustedes. En algún momento en su vida, ustedes se encuentran a solas con Dios. Y ustedes se dan cuenta que lo que está pasando es porque Dios está tratando. ¿Ya? Cuando nuestros errores nos han arrinconado a esa soledad, donde no hay nadie que pueda venir a animarnos. A veces podemos estar en un hospital, solos. Otras veces en la casa, en cama, solos. ¿Ya? Y a veces Dios nos deja así para poder tratar con nosotros, en una situación difícil. Y todo porque muchas veces nosotros hemos incurrido en pecado y no nos ha importado. Este tipo de soledad en la que estaba Jacob, ¿ya? Dios la dirigió, porque tenía que arreglar asuntos con él. En segundo lugar, él tuvo que luchar
con un varón, dice. Muchas veces se enseña de que Jacob luchó con este varón por las bendiciones que iba a recibir de él. ¿Ya? Nos fijamos solamente en esa parte que dice, no te soltaré hasta que me bendiga. Pero en realidad pareciera que no fue así. Jacob no creo que haya estado buscando pelea. Piensen ustedes, ¿cómo estaríamos nosotros si sabemos que nos vienen a buscar? Él sabía que venía su hermano Esaú al encuentro y no venía con buenas intenciones. Tanto es así que él divide todo lo que tiene en 3 grupos, manda ofrendas para calmar la ira de su hermano, ¿ya? Y al final despide a su familia y se queda solo ahí. Se queda solo y se iba a poner a pelear con otra persona, si toda su mente está puesta en el encuentro con su hermano. Difícil. Venía huyendo del suegro, no sabía lo que le esperaba el otro día con su hermano, que venía, entre paréntesis, con 400 hombres, no para darle la bienvenida, sino que venía a atacarlo. Y la Biblia dice que este hombre lucha con él. Según el texto, es el varón quien está buscando la lucha. Es este hombre que aparece, que viene a enfrentar a Jacob. Fíjense, por favor, en Génesis 32, 25. Fíjense cómo dice. Génesis 32, 25. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Se fijan lo que está diciendo ahí? Dice, cuando el varón vio que no podía con él. No dice, no está hablando de Jacob, sino que está hablando de la persona que empezó la pelea con Jacob. Y vio que no podía. Tocó el encaje del muslo y el muslo se dislocó. ¿Quién era ese varón? ¿Quién era este hombre que poco después Jacob se da cuenta que no es un hombre común y corriente? ¿Por qué este hombre dice que no podía con él? Con Jacob. Ahora, si no podía con Jacob, si no podía vencer a Jacob, ¿por qué no dice después que con un simple toque le dislocó el muslo? Si tenía ese poder, ¿por qué dice que no podía con Jacob? Esto nos habla de que este era un hombre poderoso. ¿Ya? Fíjese por favor en Oseas, nuevamente, capítulo 12, 3 al 5. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar, por el tobillo, a su hermano. Y con su poder, dice, venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Ok, dice, venció al ángel. Ahí en Oseas. Y además dice en el versículo 5, Jehová es su nombre. Entonces no era un hombre común y corriente. ¿Ya? En Génesis 32, 28 leímos que se produce un cambio en el nombre de Jacob. Y este cambio se produce porque le dice, has luchado con Dios. ¿Se dan cuenta? No solamente en Oseas se nos dice que este ángel, el nombre es Jehová, sino que se nos dice en Génesis que cuando Jacob lucha con este hombre, le dice, este hombre es Dios. ¿Ya? Pero sin embargo, Jacob dice en Génesis 32, 30, vi a Dios
cara a cara y fue librada mi alma. Interesante, porque la Biblia dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué Jacob está diciendo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma? Siendo que el Señor Jesucristo dice que a Dios nadie le vio jamás. Y agrega el Señor, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿No es cierto? Por lo tanto, este personaje, este hombre, este varón, este ángel que dice, o sea, no es otro que el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová no es otra cosa que una encarnación, una preencarnación de Jesucristo, lo que se llama una cristofanía. Es la aparición de Cristo antes de que Él se encarnara. ¿Ya? Antes de Belén. Pero Él aparece. ¿Se acuerdan ustedes cuando se le da el diezmo a Melquisedec, rey de Salem? ¿Quién era? Nuevamente, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que, ¿con quién luchó Jacob? Con Jesucristo. Con Cristo tuvo esa lucha Jacob. Pero ¿cómo es posible que nos diga aquí que el varón no pudo con Jacob? Es decir, Jacob era más poderoso que Cristo. Qué raro lo que nos dice la Biblia. Hermanos, la respuesta es sencilla. Dios no puede ni contigo ni conmigo. Fíjense, el Señor estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Pero si alguien no quiere recibir esa salvación, Cristo no puede hacer nada. Y la cruz del Calvario no le sirve a la persona que no quiere recibir a Cristo. La sangre de Cristo no le sirve al que rehúsa creer en el Hijo. Es interesante. Cuando dice ahí que el varón, no pudiendo con Jacob, le toca el encaje del muslo para que termine la pelea, no es porque no tuviera el poder. No es porque no tuviera el poder. Muchas veces Dios está tratando con nosotros, hermanos, pero no nos puede obligar. ¿Cuántas veces creen ustedes que Dios trata con esa persona que se queda en la casa porque no quiere venir a la iglesia? ¿Es el deseo de Dios que venga a la iglesia? Claro que sí. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Pero por qué no vienen? Tienen otras prioridades. Están luchando con Dios y Dios no puede hacer nada con ellos. Dios nos habla. Y quizás Dios está hablando con nosotros sobre algún tema en nuestra vida. Puede ser por un tema familiar, un tema relacionado con el ministerio, con el servicio al Señor. Como les decía al comienzo, a cada uno Dios lo trata de forma muy particular. Lo que Dios me está pidiendo a mí quizás no es lo mismo que te está pidiendo a ti en un área. Pero ¿cómo estoy respondiendo a eso? ¿Cómo estoy respondiendo a eso? ¿Hay algún pecado oculto? Todos somos pecadores aquí. Todos cometemos pecados. Para Dios todos los pecados son iguales. Sabemos que hay un solo pecado que Dios no puede perdonar. Y ese pecado es rechazar a Cristo. Ese pecado, dice la Biblia, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar a Cristo. No hay perdón para ese pecado. Todo lo demás Dios lo perdona. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Estoy arreglando cuentas con Dios? Sabemos que hay pecados que cuesta soltar. Pero eso no significa que Dios le agrade que estemos en ese pecado.
dice que los cristianos no practicamos el pecado, sino que nosotros debiéramos darnos vuelta, darle espalda al pecado, arrepentirnos del pecado. Pero Dios nos habla. Y así como estaba luchando Jacob con este hombre con Jacob, no nos metamos en una lucha que no podemos vencer. No nos metamos a luchar con Dios. Fíjense que Dios muestra incluso al pastor lo que el pastor tiene que hacer a través de la Biblia, a través de la predicación. Cuando uno está haciendo una predicación, uno se está viendo reflejado ahí. De la misma manera como ustedes se ven reflejados en una predicación y usted dice, bueno, ¿cómo supo el pastor lo que estaba pasando? No es el pastor que sepa, sino que es la palabra que está produciendo convicción en nosotros. Y si no es la palabra, ya, esa lectura matutina que tú haces. Muchos de nosotros tienen el libro que se llama Manantiales en el Desierto o el Pan Diario, y cuando uno lee, uno dice, en realidad, estoy mal. O qué cierto es lo que estoy leyendo. O el devocional que hacemos, o debiéramos hacer cada día. Dios siempre está hablando. O llega un hermano que no tenía por qué llegar a la casa y nos dice, vengo porque siento que tengo que venir a orar por ti. Dios siempre está trabajando a nuestro alrededor. Y nosotros nos tenemos que involucrar en eso que el Señor está haciendo. Pero a veces somos tercos y tercamente endurecemos nuestro corazón y no entendemos, o más bien dicho, no queremos entender. Dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no es cierto? O ciego que el que no quiere ver. En tercer lugar, a veces Dios por eso no puede con nosotros. De la misma manera como pasaron toda la noche en esa lucha. Testarudos, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, cerrando nuestros oídos, permaneciendo tratando de hacer nuestra propia voluntad. Y no queremos entender ni hacer lo que Dios nos pide que hagamos. No queremos hacer lo que Dios espera de nosotros. Ahora, yo no sé si esta lucha fue cuerpo a cuerpo con Jacob, pero sin duda era una lucha de carácter espiritual. Y hermanos, muchas veces esta lucha de carácter espiritual sucede cuando estamos tratando nosotros de autojustificarnos, de defendernos. Bueno, cuando nosotros tratamos de defendernos delante de Dios, mala cosa. Porque dice la Biblia que Dios conoce incluso las intenciones del corazón. Dios sabe. Así que, ¿por qué nos vamos? Yo he escuchado por ahí que la excusa agrava la falta. ¿Ya? Estamos tratando de justificarnos. Pero en ese amor infinito que Dios tiene con nosotros, Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y dejarnos como dejó a Jacob. ¿Qué le hizo Dios a Jacob? Lo dejó cojo. Dice que no hay cojo bueno, ¿no es cierto? Pero Dios lo dejó cojo. Le tocó la cadera y le dislocó la cadera. ¿Qué era lo que Jacob hacía y que ahora ya no puede hacer? Correr, arrancarse, ¿cierto? No puede huir porque quedó cojo. Cuando el hermano lo quería matar, ¿qué hizo? Huyó. Cuando Labán lo presionaba, huyó.
Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. ¿Les ha pasado? ¿No es cierto? Nos ha pasado. ¿Ya? Él trató conmigo también. Él sabía lo que tenía que hacer para que yo llegase a sus pies. Pero aún, hermanos, siendo creyentes, Él sigue sabiendo qué hacer con nosotros para que entendamos. La Biblia dice que padre es aquel que no disciplina a sus hijos. Y Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Así que con Jacob fue así, lo dejó postrado en su debilidad. No podía correr a cualquier lado. Pero a pesar de todo, la Biblia dice que él no quiso dejar al Señor y quería que lo bendijera. ¿Saben? Pero Oseas nos da una pista muy interesante. No es que tuviera al Señor ahí y exigiera una bendición. En Oseas 12:4 dice, venció al ángel y prevaleció, pero inmediatamente nos dice, lloró y rogó. Lloró y rogó. Fíjense que cuando Dios trata con nosotros, ¿ya?, y quebranta nuestro corazón, es el momento en que las cosas cambian. A un corazón contrito y humillado, dice, no despreciará el Señor. Por eso que mientras nos justificamos, mientras alegamos, mientras discutimos con Él, no pasa nada. Es el momento en que decimos nosotros, bueno, ya no, Señor, me entrego, me rindo. Recién ahí el Señor puede cambiar nuestras vidas. No nos olvidemos que somos como el barro en las manos del alfarero. Cuando la vasija no está como el alfarero quiere, la quebranta y hace una nueva vasija. Lloró y le rogó. Después de luchar y luchar, hasta que Él toca donde más nos duele, es ahí cuando nos rendimos. Es ahí cuando caemos a sus pies y pedimos llorando que nos perdone. No es un Jacob exigiendo, no es un Jacob mintiendo, no es un Jacob lleno de soberbia, no es un Jacob que está defendiéndose ni dando excusas. Cuando le mintió al padre, ¿ya? Bueno, es que podría decir, estaba obedeciendo a mi mamá, ¿no es cierto? Inmediatamente una excusa. ¿Por qué huyó? Bueno, es que mi hermano me quería matar. No es porque yo actué mal, sino que mi hermano me quería matar. No sé si se dan cuenta. La mujer que tú me diste, es típico. ¿Ya? Tratamos de tirarle la culpa a otro. ¿No era más fácil pedirle perdón al hermano? Sí, pero tenía miedo, porque él me podía matar. Y con Labán, bueno, es que él se quiso aprovechar de mí. Siempre una excusa, siempre una excusa, siempre justificándose. Parece familiar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces actuamos igual nosotros? ¿Cuáles han sido nuestras excusas? Nuestro pasado, nuestros papás, la esposa, el trabajo. Fíjense en Génesis 32, 27 y 28. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Jacob, cuando le pidió el nombre, ¿no es cierto? Jacob dijo, reconociendo, soy el engañador. Soy el que se toma del tobillo.
soy el que suplanta. Yo, Jacob. Después de luchar y luchar con Dios, reconocemos que somos mentirosos, que somos pecadores, que somos infieles. Hermanos, da vergüenza reconocerlo, porque es vergonzoso, sobre todo si somos cristianos. Pero es ahí donde Dios nos quiere llevar, a que reconozcamos. Muchas veces las enfermedades se van cuando reconocemos. Cuando reconocemos. Muchas veces, hermanos, mientras estamos luchando con Dios, nos enfermamos de distintas cosas. Nos ponemos nerviosos, ¿ya? Nos tensionamos, nos duele la cabeza, nos duele el estómago. Muchas cosas se producen en nuestra vida, ¿por qué? Porque estamos luchando con Dios y no reconocemos el pecado. Dios le dice, exacto, Jacob, eso es. Ahí te quería encontrar, ahí te quería ver reconociendo tu pecado. Y cuando hay reconocimiento, hay un inicio. Hay un inicio. Le dice, ya no te llamarás más engañador. Ya no te dirán más suplantador. Sino que ahora eres Israel. Príncipe. Príncipe. Dios nos libra de tantas cosas, hermano. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores. Cuando nosotros reconocemos que no somos autosuficientes, cuando nosotros reconocemos que estamos llenos de pecado, de rencores, de odio, de temor. Ya no podemos nosotros echarle la culpa a terceras personas, ¿ya? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Somos hombres y mujeres nuevos. ¿Ya? Ahora Jacob es Israel, porque luchó con Dios y ha vencido. Vencido. ¿Cómo venció? ¿Cómo venció? ¿Después de qué le dice, has vencido? Venció ahora que está llorando, rogando. Es en ese punto que él puede decir, vencí. ¿Ya? Volvamos un poco al nombre de Israel. ¿Quién está peleando con Dios? El príncipe de Dios. ¿No es cierto? Israel. Pero si es príncipe de Dios, está gobernado por Dios. No se manda solo. ¿Y cuándo venció este príncipe? Cuando perdió. En ese momento venció. El Señor dijo, refiriéndose quizás a algo así, en Mateo 16:25. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuándo vencemos nosotros? Cuando nos rendimos a Cristo. Ahí somos más que vencedores. ¿Ya? Así que, para terminar, la única forma de ganar con Dios es perdiendo. El Señor dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Ahora, Jacob está en el suelo, no puede ir a ningún lado y reconoce algo que es fundamental. Yo no puedo. ¿Qué dijo Cristo? Sin mí o apartado de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo, dijo. Ahora, hay cosas que el Señor ya nos quitó. Pero, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué cosas tenemos que desechar de nuestras vidas? ¿Con qué seguimos peleando? ¿Con envidia?
orgullo, soberbia, lujuria. Yo todavía tengo mis batallas con Dios, al igual que ustedes. Y ahí va a estar el Señor, rompiendo nuestra cadera, haciéndonos caer en su presencia. Y no vamos a poder avanzar hasta que dejemos aquello que tenemos que entregar. Fue todo un proceso que llevó a este hombre de ser Jacob a transformarse en Israel. Es todo un proceso el que Dios tiene que obrar en la vida de una persona para llevarlo de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Y estando aún en la condición de amigos de Dios, Dios tiene que llevar a cabo todo un nuevo proceso para que nosotros podamos ser cada vez más semejantes a Cristo. Proceso que hemos hablado muchas veces que se llama santificación. Que cada día debemos ser mejor que el día anterior. Así que Dios conquistó completamente a Jacob esa noche. Y hermanos, muchas veces Dios nos quiere llevar a ese punto, a ese momento, a solas con Él, para luchar con nosotros y quitarnos aquello que nos distancia de Él. ¿Ya? ¿Se acuerdan la historia de Enoc? Dice que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, ¿no es cierto? Y un día Dios se lo llevó. ¿Ya? Escuché una vez una predicación que decía que en este caminar de Enoc con Dios, cada vez caminaba más lejos de su casa hacia la casa de Dios. Y un día no volvió. Yo creo que Dios quiere que nosotros caminemos cada día más cerca de Él. Y de eso se trata. Fue una lucha de amor, por amor a Jacob. Y Dios sigue luchando por amor a ti y a mí. A veces Dios nos quebranta. A veces Dios nos quiebra. Y ahí, cuando estamos más débiles, nos damos cuenta que en la debilidad está la fortaleza. ¿Qué decía Pablo? 3 veces pedí que me quitara este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Ah? Bástate mi gracia. En ese momento en que no podemos, es cuando Él se manifiesta. ¿Ya? Ahí vemos quiénes somos nosotros y quién es Él. Tenemos que dejar de dar excusas, terminar con los pretextos. Debemos reconocerlo, ser valientes y poder decir con plena certeza lo que dice el salmista en el Salmo 139, 23 y 24, donde dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué va a encontrar Dios si indaga en nuestras vidas más profundamente? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Yo veo un matinal, ¿no es cierto?, el matinal del 13, cuando muestran a los inspectores ahí en la calle deteniendo los autos. ¿Ya? Y de repente le pasan un parte a alguien o detienen a alguien y está sin licencia, sin el auto como corresponde. Hermano, no se le puede decir al carabinero ni a los inspectores que yo no sabía. Si usted está manejando en la calle, tiene que cumplir con las leyes del tránsito, con todas. Si no, recibe castigo. Pero hay gente que piensa que se puede andar por la vida viviendo sin preocuparse de nada, sin responder, sin cumplir con las leyes, sin cumplir con las ordenanzas y llevarse las peladas. Que no les pase nada. Algunos se salen con las suyas, pero a nosotros se nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
lo mejor sería que Dios no tuviera que pelear con nosotros. Eso es el ideal. O que nosotros no tratemos de pelear con Él. ¿Ya? Pero si Dios te mostró algo, hermano, si Dios está hablando contigo de alguna manera, si te lo está repitiendo, hoy día es el día para rendir aquello. ¿Ya? No nos olvidemos nunca que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Sabemos muy bien, aquí está todo lo que es la voluntad de Dios. Si nos apegamos a ella, a su palabra, no tenemos problema. ¿Ya? No importa lo que el hombre pueda hacernos, pero si vivimos conforme al libro, no hay problema. Pero si tratamos de vivir la vida a nuestra manera, la cosa se pone en cuesta arriba. Así que dejemos que Dios gobierne completamente nuestras vidas. Tenemos que reconocer lo increíble que es Dios, lo grande que es su amor. Él nos dice, va a haber problemas, pero yo voy a estar siempre ahí. Voy a estar siempre ahí. Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes que tú no eres capaz de entender. Pero esa es la voluntad de Dios, yo te voy a responder. Así que, si dejamos que su palabra cobre vida en nosotros, vamos a ver cómo esta batalla va a ser beneficiosa. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por su palabra, porque su Espíritu Santo ministra nuestros corazones. Damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que Dios siempre está buscando que el pecador se arrepienta. Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso que permitió que Jesucristo fuera a la cruz. Dios se hizo hombre y lo dejó todo para darnos la posibilidad de la reconciliación con Él. Nada más se podía hacer. El resto tiene que ver con nosotros y el libre albedrío que Él nos dio. Si reconocemos a Jesucristo como Señor, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Nos va a dar una nueva vida. Nos va a dar una herencia en el cielo. Nos va a adoptar como hijos. Y como hijos también vamos a ser herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo tenemos todo. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le ruego, Señor, que si hay alguien que aún no ha tomado la decisión de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, hoy lo pueda hacer. Lo único que se tiene que hacer es hablar con Él, nada más. Reconocerse pecador y decirle a Cristo que venga al corazón, que se siente en el trono de nuestro corazón, que sea así nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Así de fácil. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La decisión es tuya, de cada ser humano, si acepta o rechaza a Cristo. Esta mañana quizás tú estés luchando con Dios por alguna razón en particular. Es el momento que te rindas y entregues a Dios aquello que está siendo un impedimento para que tú le sirvas, para que pueda ser de utilidad para Dios.
Yo no sé lo que es, tú lo sabes. Es el momento de tomar esa decisión. ¿Hay alguien que pudiera decirme, pastor, ore por mí, yo tengo que tomar una decisión? Levanta tu mano, vamos a orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Está todo bien con Dios? Piénselo, piénselo. Padre Santo, damos gracias, Señor, nuevamente y entregamos a ti, Señor, aquello que se ha predicado. Que tú obres en el corazón de cada uno, según tu santa voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto compartir la palabra el día de hoy.